El pasado 11 de octubre se cumplieron 35 años de la primera transmisión de Saint Seiya en la televisión de Japón, y si bien se tuvo que esperar hasta el inicio de la siguiente década para que esta serie llegase a Latinoamérica, resulta innegable el impacto y relevancia que tuvo por aquellos años entre los niños y adolescentes. Ahora bien, ¿cómo ha sido el paso de los Caballeros de Atena por esta parte del mundo desde su llegada en 1992? ¿Cómo se han sumado las nuevas generaciones y de qué forma se ha logrado mantener la pasión por esta historia aún después de casi 30 años? Hoy en Star Hill presentamos a manera de homenaje el documental La historia de Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco en Latinoamérica. Para el año 1985, la historia creada por Masami Kurumada sobre un joven adolescente que había entrenado en Grecia durante 6 años para poder obtener así la armadura de Pegaso, por fin estaba lista para ser publicada. Y fue en diciembre de ese mismo año, dentro de la revista Shonen Jump número 1, correspondiente en fecha editorial al año 1986, que las aventuras de los llamados Santos de Atena darían inicio, resultando en un completo éxito entre los lectores de aquella publicación, lo cual, a pesar de las reservas de su autor, pues en realidad nunca había sido un gran fan del anime, derivó en la inevitable adaptación de su historia a este formato, teniendo, como todos sabemos, su primera emisión en las tierras niponas el 11 de octubre de 1986, menos de un año después de haberse publicado el primer capítulo del manga. Sin embargo, el éxito de Saint Seiya estaría lejos de alcanzar su punto máximo, pues el anime se volvió tan popular que en otros países, como suele ocurrir, comenzaron a adquirir los derechos para transmitirlo en sus propios territorios. De esta manera, y luego de algunas escalas por otras naciones asiáticas, para el año 1988, por fin Seiya y compañía daban el salto a otro continente, siendo Francia el primer país que los recibiría, donde no solo repetirían el éxito de su tierra natal, sino que incluso recibirían un cambio de nombre que pretendía ser un poco más llamativo para el público de aquella región. Por esta razón, cuando los míticos guerreros de Atena hicieron su debut en la televisión francesa el 6 de abril de aquel año, lo hicieron bajo el apelativo Les Chevaliers du Zodiaque, añadiendo además un nuevo opening que nada tenía que ver con el original Pegasus Fantasy, pero que sin duda se convertiría en un icono de la serie en la cultura occidental. Habiendo demostrado ya su capacidad de éxito, los ahora llamados Caballeros del Zodiaco no tardarían en arribar a los países hispanohablantes, lo cual, sin lugar a dudas, sería el elemento clave para que este anime se convirtiera, a posteriori, en una serie de culto, pues si conseguían repetir el éxito que habían tenido anteriormente, ahora con el segundo idioma más hablado del mundo, su perpetuidad entre el fandom de la animación japonesa estaba más que garantizada. Así, un 8 de julio de 1990, la mítica introducción que presentaba a los guerreros de la mitología griega llegaba a las pantallas del público en España, y junto a esta su adaptación al castellano del opening presentado años atrás en Francia. Los guardianes del universo al triunfar el mal, caballeros del zodiaco cuando lanzan su ataque. Con el escenario antes descrito ya colocado, la mesa estaba puesta para que Saint Seiya llegara a Latinoamérica, teniendo en la mira a 3 objetivos primarios: México, Venezuela o Argentina, pues tomando en cuenta que era en estos países donde se hacía más doblaje en aquel entonces, su arribo inicial a una de estas 3 naciones era casi obligado.
Finalmente, se decidió que la adaptación al español latino se haría en México, específicamente a cargo de Producciones Salgado, empresa fundada a inicios de los años 80 y que ya tenía en su haber trabajos como Robotech, Capitán Planeta o El Conde Pátula, siendo ni más ni menos que Jesús Barrero el elegido para dirigir el proyecto, el cual se llevaría a cabo en el estudio que se ubicaba dentro de una pequeña casa al sur de la Ciudad de México. Sí, recordemos que, lamentablemente, en aquellas épocas el doblaje estaba muy infravalorado. Con todo, y tomando como base los guiones provenientes de Francia, se comenzaría a trabajar en el doblaje con un equipo de solo 16 personas, y en noviembre de 1992, finalmente el primer capítulo de Saint Seiya, de los Caballeros del Zodiaco, estaba listo para ser presentado con todo y el opening de España a través de la cadena de televisión mexicana Imevisión. A partir de entonces y durante los siguientes 3 años, la serie se fue distribuyendo por toda Latinoamérica mediante las distintas televisoras nacionales. Así, en 1994 llegaría a Perú a través de América Televisión y a Bolivia por la cadena ATV. Un año después, en 1995, haría su debut en Chile por la señal de Chilevisión, en Colombia por el Canal 1, en Ecuador por Ecuavisa y en Argentina por la ya extinta señal ATC, y todavía hasta 1996 se estrenaría en países como Venezuela, Costa Rica, El Salvador y Puerto Rico. Ahora bien, para que la misma pudiese llegar al mercado brasileño, hubo que hacer un doblaje para dicho país, pues no se tomaría la versión hecha en Portugal para su emisión en el país amazónico. Fue entonces que la distribuidora Alien International tomaría la encomienda, creando el primero de 2 doblajes que actualmente existen de Saint Seiya para el portugués brasileño, el cual se basó en los diálogos del español latino, aún con sus errores, y presentándola finalmente como Os Cavaleiros do Zodiaco. Mientras tanto, en México, la cadena que había presentado originalmente la serie dejaría de ser una emisora pública, pasando ahora a manos de la iniciativa privada. Afortunadamente, el nuevo dueño de la empresa mantendría la programación importada que había resultado exitosa hasta el momento, y los Caballeros del Zodiaco no serían la excepción, siendo por el contrario esta nueva inversión económica la que provocaría que, al menos en este país, el fenómeno de los Caballeros de Atena creciera de forma descomunal. Con nuevas manos impulsando la difusión de Saint Seiya en México y viendo el furor que entre los niños y adolescentes causaba, la televisora conocida ahora como TV Azteca supo de inmediato que los Caballeros del Zodiaco serían, al menos de inicio, su gallina de los huevos de oro, por lo que inteligentemente no solo mantuvo en emisión la barra infantil sabatina Caritele, llamada después Cari 13 por el canal en que se transmitía, que era donde se presentaban los episodios semanales de Saint Seiya, sino que también aumentó su presupuesto, mejorando así la producción y aumentando su calidad y difusión. Vámonos a ver nada más y nada menos que a los más picudos, a los más... así, a los Caballeros del Zodiaco. Nos vemos al rato. Bye. ¿Ya a ustedes les parece bien? ¡Vámonos a caricatura! ¡Vámonos a ver a los Caballeros del Zodiaco! De esta manera, las marcas comenzaron a acercarse y en un abrir y cerrar de ojos había todo tipo de productos oficiales y no oficiales de Caballeros del Zodiaco abarrotando los centros comerciales, tiendas y mercados populares para el regocijo de los niños de aquel entonces. Tarjetas, tazos, cromos, álbumes, juguetes, libros para colorear, adheribles y hasta armaduras de tamaño real era lo que aquella generación de niños adquiría sin parar y les solicitaba a sus papás como regalo. Porque ahora puedes tener el compacto con las canciones de tus guerreros favoritos. Álbum Caballeros del Zodiaco 3 incluye la batalla contra los generales de Poseidón y la película Los Caballeros contraatacan. ¡Bob juega! ¡Levanta los nuevos Pokémon que vienen gratis en los paquetines de mesa! Con 3 tapitas de la promoción de yogur Soflora y 200 pesos, canjea un kit de los Caballeros del Zodiaco. ¡Pásate, Bob! Levántate y decora tu universo. Canjea tus postermanteles por 4 nuevos pesos y 5 envolturas de paquetines Gamesa o una caja. Todos los sobres traen zodiacales autoadhesivos a todo color. Son 32 superpacas de las tridimensionales. Completa tu colección comprando o cambiando. Y ni qué decir de las figuras hoy conocidas como vintage, que eran una sensación aparte, pues no solo su calidad era de otro nivel para aquel entonces, sino que su costo no era nada barato. Juguetes Bandai presenta a los Caballeros del Zodiaco. Géminis, son los guardianes del universo. Acuario, tienen armadura de metal. Capricornio, son los superhéroes. Leo, transfórmalos en tu signo zodiacal. Colecciónalos y diviértete. Por lo que tener una figura o incluso una colección de estas le garantizaba sí o sí la popularidad en el salón de clases a aquel que tuviese el honor de poseerla.
Por lo anterior, no resultó extraño que, de pronto, los 3 episodios que se emitían cada sábado de Caballeros del Zodiaco no fuesen suficientes y pasaran ahora a verse todos los días de la semana, provocando, junto con esto, que su alma mater Cari 13 se emitiera también de lunes a viernes, llevando consigo todas las caricaturas y animes que ya tenía en su repertorio para entonces, tales como Candy Candy, Mazinger Z, Sailor Moon, Slam Dunk o Las Aventuras de Fly. Sí, el boom de Saint Seiya en México les abrió las puertas a otros animes clásicos de los años 90, pues no solo la televisora que los emitía quiso repetir el éxito obtenido con estas otras series, sino que su empresa rival no se quedaría de brazos cruzados, presentando productos como Ranma y medio, Supercampeones y, por supuesto, Dragon Ball. Pero eso, sin lugar a dudas, puede que sea tema para otra mejor ocasión. Poco tiempo después de su estreno en México, Saint Seiya había adquirido ya la licencia para toda la saga del Santuario, pues inicialmente solo se tenían los derechos de los primeros 27 episodios. Sin embargo, a partir del capítulo 28, el producto pasó a manos de Cloverway, empresa filial de Toei Animation en Latinoamérica, que se encargaba de distribuir las producciones de este estudio de animación mediante las diversas televisoras del continente, tales como la ya mencionada TV Azteca en México, Cartoon Network, Animax, Chilevisión, Fox Kids, entre otras, pero a la vez delegaba a distintos estudios de doblaje la traducción y adaptación de los diálogos. Este cambio trajo consigo una serie de modificaciones importantes, pues atrás se dejaron los guiones franceses que servían como base y pasaron a utilizarse los llamados guiones English, que no eran otra cosa que las traducciones literales del japonés al idioma inglés, lo que, al menos en teoría, haría más fácil la tarea de entender y adaptar los diálogos al español latino. De esta manera, muchos de los actores y actrices de voz que habían participado al principio ya no fueron llamados, manteniéndose solo las voces de los 5 protagonistas y algunos otros como Yamil Atala, Alfonso Ramírez y Daniela Bundis, este último, por cierto, dándole voz a múltiples personajes a lo largo de la serie, y junto a estos las ahora icónicas voces de Raúl de la Fuente para la narración y Arturo Casanova para la presentación de cada capítulo. Por su parte, nombres como los de Víctor Covarrubias para la voz de Ayoros, Las fuerzas del mal están en el santuario y han jurado matar a este ser inocente. ¡Protéjalo! Cristina Camargo como Saori, Créeme, Seiya, no tengo la más mínima idea de dónde puede estar tu hermana. y Carla Padrón como Shaina de Ofiuco, Haz caso a tu maestra. Demuéstrame que tienes el alma de un guerrero. serían reemplazados más adelante por nuevas incorporaciones. De este modo, la modificación de los guiones base, así como el cambio de voces constante que hubo entre los personajes, pues incluso 4 de los 5 protagonistas en algún momento tuvieron voces diferentes, provocó el singular doblaje lleno de errores, confusiones y otras tantas peculiaridades que perfectamente conocemos. No puedo creerlo, la cadena ha dejado de atacar y se rinde. Lo mismo que sucedió justo con el caballero de Junini. Está en el acuario de Camus. ¿El acuario de Camus? Pero eso no puede ser. El acuario se encuentra en la 11ª casa. ¿Entonces crees que nuestras armaduras sagradas están tan muertas como lo está Iki? Estarás bien cuando regreses a Gormine. ¿El regreso a Goromine? Creo que fue demasiado para él. Sho, llévalo a la fundación de la Gran Clínica. El cosmo de Yoga se estrelló y se abrió su aurora. Caballero de Oroshu. Ese caballero era el lagarto nebuloso. Nos volveremos a ver en la casa de Atena. Si bien las películas clásicas de Saint Seiya comenzaron a estrenarse en Japón en 1986, en Latinoamérica estas no se presentarían sino hasta una década después, y con la peculiaridad de ser mostradas en un orden distinto a su cronología original. Esto quizá debido a que, si bien en su tierra natal la primera cinta se estrenó a la par de la batalla entre Ayoria y Seiya vistiendo la armadura de Sagitario, en muchos países de Latinoamérica la llegada de las películas fue cuando la serie se acercaba a su final, pues la saga del Santuario ya se había transmitido por completo. De esta manera, para el año 1996, y todavía en medio de la fiebre saintseyera, los primeros anuncios en televisión que anticipaban el estreno de la película de los Caballeros del Zodiaco en el cine comenzaron a aparecer. Prepárate para cumplir una misión con los Caballeros del Zodiaco. Algo nunca antes visto. Tú tienes que estar ahí. Tus héroes favoritos ahora en el cine. Los Caballeros del Zodiaco contraatacan. La película. Búscala en tu cine favorito. Ellos cuentan con tu apoyo. Los guardianes del universo.
Finalmente, en ese mismo año, el tan esperado momento llegaría, y la cinta elegida para ser llevada a la pantalla grande sería ni más ni menos que La leyenda de los jóvenes Escarlata, introducida en esta parte del mundo como Los Caballeros del Zodiaco contraatacan, reventando las salas de cine en las que se presentó, pues una infinidad de jóvenes y niños querían estar presentes para ser testigos de las épicas batallas de sus héroes. Sin embargo, este estreno vino acompañado por algo que resultó un poco decepcionante, y es que si bien la trama, animación y música cumplieron las expectativas, no fue así con las voces que se les dieron a los personajes, pues para este proyecto se encomendó el doblaje a una empresa distinta, la antes llamada Servicios de Televisión Mexicana, hoy conocida como Audiomaster Candiani, la cual cambiaría todas las voces clásicas con las que los personajes estaban perfectamente identificados. La Saori que hoy te vio humillado, con la cabeza en el piso, no es la Saori que nosotros conocemos ni por la que hemos peleado durante todos estos años. Lo único que no puedo entender ni creer es que Saori... Athena, permita que esto suceda. Yo amo profundamente esta tierra y voy a protegerla. Te obedecemos en el nombre de los guerreros sagrados que siempre hemos sido leales a Athena. Reprobable es el acto de matarla, aunque lo haya hecho su hermano, un dios. De nada te servirá esconderte en este jardín de rosas. ¿Acaso crees que podrás derrotarme, Afrodita? ¡Ya basta! Tal vez estés preparado para morir peleando con Abel, pero como ya renunciaste a la idea de ganar antes de empezar, eso equivale a perder sin pelear. Yo jamás le temería al cosmo de un perdedor tan grande como tú. Incluida la del propio Sella de Pegaso, quien para esta ocasión fue interpretado por Adrián Fogarty, el cual, por cierto, estuvo también a cargo de la dirección, traducción y adaptación de los diálogos. Saga entregó su vida para que yo despertara y defendiera mis ideales. Nos encargó el cuidado de Athena. Elevar el cosmo al infinito y usar los 7 sentidos solo puede ser logrado por alguien que tenga la fuerza y la esperanza para pelear hasta el fin. En este mismo sentido, cabe añadir que la traducción de las técnicas resultó también un tanto desconcertante, pues si bien estas eran más fieles a su versión en japonés, una vez más estaba presente el asunto de la identificación, pues a pesar de que la traducción clásica en ocasiones distaba de lo original, era algo con lo que ya se estaba familiarizado, por lo que cambiarlo de un momento a otro derivó en que la película tuviese ese aire de excentricidad. ¡La tormenta de cadenas caerá sobre ti! ¡Puño de la estrella flotante de Pegaso! Ahora bien, es importante aclarar que no es que el doblaje e interpretación hayan sido propiamente malos, y que esto fuese la causa del desencanto. El problema, si así lo podemos llamar, fue que la calidad técnica era algo que los niños de aquel entonces poco iban a notar, y lo que resaltaría sería el hecho de que los personajes se escuchaban extraño, pues como mencioné antes, estos estaban totalmente identificados con las voces originales. Afortunadamente, y a petición de los fans, en el año 2008 se comenzó a trabajar en un redoblaje de la cinta con las voces clásicas, siendo este terminado y presentado en el año 2010. ¡La cólera del dragón! ¡Tormenta nebular! ¿Acaso crees que podrás derrotarme, Afrodita? ¡Prepárate para la explosión de galaxias! ¡Meteoro de Pegaso! Aún así, es posible que todos estos cambios hubiesen influido en la recepción de las posteriores películas, las cuales en muchos países del continente de ninguna manera emularon el éxito y difusión de su predecesora. Así, la segunda de las cintas, La ardiente batalla de los dioses, se estrenaría también en 1996, y a pesar de que el doblaje se llevó a cabo ese mismo año, las cintas 3 y 4 se presentarían hasta el año siguiente, aunque en la mayoría de los países ya no fue en las pantallas de cine, sino directamente para el formato de video casero VHS. En la primera película fue la batalla contra Ben, después la gran batalla de los dioses. Ahora en video, la última gran aventura de los Caballeros del Zodiaco. No te pierdas esta ultra y sensacional película y termina tu colección, Los Caballeros del Zodiaco 3. Por cierto, es importante señalar que para las cintas 2 a 4 se recuperaron las voces de Jesús Barrero para Seiya, René García para Hyoga y Pepe Vilchis para Shun, siendo solo Iki y Shiryu quienes nunca se escucharon con sus voces clásicas en aquellas cintas.
Para el año 1997, el anime de Saint Seiya había sido presentado en casi todos los países de Latinoamérica, por lo que no resultaba extraño que en algunos de estos su transmisión hubiese finalizado, mientras que en otros los últimos capítulos de la serie se estaban emitiendo, y sumado al hecho de que nuevas historias como Sailor Moon y Dragon Ball Z estaban en auge, el fenómeno de los Caballeros del Zodiaco poco a poco comenzaba a apagarse. Sin embargo, algo un poco más lúgubre se asomaba en el horizonte, y es que, como en muchas otras cosas, cuando algo cobra excesiva popularidad entre algunos, también llama la atención de otros, y estos últimos podrían no tomar las cosas de la misma forma, por lo que el boom que tuvo la animación japonesa en Latinoamérica durante los años 90 no fue la excepción. De este modo, si bien las televisoras y distintas marcas estaban satisfechas con los resultados e importaban cada vez más productos para seguirlos presentando a un público ávido de este contenido, un sector de la sociedad no se sentía tan cómodo con esto, y diversos rumores sobre un contenido generalizado de índole sexual, violento y hasta satánico en las entre comillas caricaturas japonesas empezaron a surgir, rumores que con el tiempo se convirtieron en voces fuertes y en muchos lugares del continente lograron que el espacio de anime que se mostraba en televisión comenzara a verse disminuido. Para el caso de México, uno de los ataques más importantes provino de una periodista que, presentando material sacado de contexto y con verdades a medias, convenció a los padres de que prohibieran a sus hijos consumir el contenido de animación proveniente de Japón. Irónicamente, la periodista en cuestión presentaba su programa de televisión en la misma cadena que había traído originalmente a Saint Seiya, y que durante mucho tiempo había contado con una barra importante de programación dedicada al anime. Así, al menos para el caso de México, el año 2000 significó no solo la transición hacia un nuevo milenio, sino una dura despedida del anime para toda aquella generación, pues salvo series como Dragon Ball o Pokémon, el cual estaba en su apogeo, todas las demás comenzaron a decir adiós, por lo que los trajes de marinero, las canchas de fútbol infinitas, los chicos que cambiaban de forma con el agua, y por supuesto el cosmos y las armaduras, dejaron de formar parte del día a día de los niños y adolescentes. Una vez que el anime empezó a perder presencia en la televisión abierta, los únicos medios para consumirlo serían la bien conocida, pero no al alcance de todos, televisión de paga, y un espacio virtual que comenzaba a dar pasos agigantados hacia la estandarización mundial. Me refiero, por supuesto, a la Internet. Para inicios de la década de los 2000, los servicios de mensajería, el correo electrónico, las salas de chat y sobre todo los foros eran la forma que la hoy llamada generación millennial comenzaba a utilizar cada vez más como medio de comunicación, y el sector que gustaba del anime halló en estos sitios el lugar perfecto para compartir su afición, por lo que ahora las noticias llegaban a esta parte del mundo provenientes de países como Francia y España, o directamente del país del sol naciente, y ya no se sostenían únicamente en rumores de amigos que aseguraban haber visto videos, imágenes o revistas que hablaban de este o aquel tema, pero que de ninguna manera se podían comprobar. E incluso a esto último podemos añadir los álbumes de colección que de vez en cuando spoileaban cosas que no se terminaban por entender. Sin embargo, ahora todo comenzaba a ser distinto, pues de la mano con lo anterior, la velocidad en que las novedades se daban a conocer era mucho más rápido en comparación con lo que sucedía algunos años atrás, y en medio de toda esta revolución hubo una noticia que impactó de gran manera a la comunidad saintseyera de este lado del mundo: la saga de Hades. Sí, esa parte de la historia que seguía a la saga de Poseidón y que nunca se había podido ver, tendría su versión animada totalmente oficial y de la mano del clásico estudio Toei Animation, por lo que aquello que muchas veces se creyó solo era un rumor y que en realidad no existía, ahora no solo se confirmaba, sino que tendría su adaptación en anime. Y para el año 2002, las 13 ovas que componían la primera de 3 partes de esta saga comenzaron a publicarse en Japón, y al poco tiempo su aparición en internet se hizo presente, por lo que esta vez ni siquiera fue necesario esperar al doblaje oficial, el cual no se llevaría a cabo sino hasta el año 2006, para poder disfrutar de la tremenda animación que se presentó para estos episodios, los cuales, por cierto, estaban rodeados de un aire un poco más sombrío en cuanto a la historia se refiere. De esta manera, y aunque en esta ocasión fue en su idioma original, los fans de Caballeros del Zodiaco, muchos ya adolescentes y otros tantos siendo adultos, tenían una vez más ante sí esa historia que tantas emociones les hizo sentir en antaño. Y si bien el grito "Dame tu fuerza, Pegaso" ahora se cambiaba por el Pegasus de Ryusei Ken, una cosa era cierta: Saint Seiya estaba de regreso y no volvería a decir adiós.
Tal como mencioné antes, una vez iniciado el nuevo milenio, el consumo del anime, y en este caso de Saint Seiya, ya no estaba limitado a lo que las televisoras, fuesen públicas o por cable, pudieran presentar, pues conforme pasaban los años, los sitios de internet evolucionaban y era cada vez más sencillo encontrar aquello que se buscaba, por lo que cuando en el año 2004 se presentó en Japón la quinta película de la franquicia, también se pudo ver en esta parte del mundo, no en cine ni de forma oficial, pero sí de una manera relativamente sencilla, sobre todo para aquellos que ya se hallaban muy familiarizados con los foros de internet, mientras que para el resto la película iría llegando a sus manos en el par de años subsiguiente, a la par del crecimiento de internet y del surgimiento de las primeras páginas de descarga especializadas en anime. Ahora bien, un hecho importante en relación a esta cinta es que para el momento en que la misma fue estrenada en Japón, la saga de Hades aún se hallaba en proceso, pues si bien el capítulo Santuario había concluido de manera sumamente exitosa, los capítulos Inframundo y Campos Elíseos aún debían completarse, por lo que para aquellos que no habían leído el manga, el argumento de la Obertura del Cielo resultó más que confuso, más allá de que, aún para los más conocedores, el final de la película dejó muchísimas dudas en cuanto a lo que había significado. De esta manera, ni en Japón ni en Latinoamérica, que es lo que nos atañe en este recuento, se halló una total satisfacción en un producto que, si bien fue visualmente de lo mejor que ha tenido Saint Seiya, no terminó por convencer en cuanto a la historia, las batallas y el final, por lo que todo esto en conjunto trajo como consecuencia que el presupuesto para la saga de Hades se redujera, a la vez que su producción se aceleró, teniendo como desenlace una baja sumamente notoria en cuanto a calidad, pues lo que Toei Animation se propuso para aquel entonces fue concluir lo más rápido posible algo que a sus ojos no le representaba las ganancias y el éxito que buscaba. De esta manera, los meses que se debían esperar para que cada nuevo par de episodios fuera estrenado traía consigo una losa cada vez más pesada de decepción y frustración por parte de los aficionados. Y así, para el año 2008, el anime de la saga de Hades, que había iniciado 6 años antes de manera esplendorosa, finalizaba ahora en medio de una enorme frustración y desencanto. Tras la decepción que supuso la pérdida de calidad para el final de la saga de Hades y el inexplicable desenlace de la película de la saga del cielo junto a su inexistente continuación, era de esperarse que los aficionados de Saint Seiya se hallaran en un estado de confusión, pues no sabían qué le deparaba la historia que tanto disfrutaban, llegando a pensar que, de hecho, este era el adiós definitivo. Sin embargo, un par de años después del estreno del Tenkaigen Overture y 2 años antes de que la saga de Hades finalizara, es decir, en el año 2006, Masami Kurumada ya había encargado a la mangaka Shiori Teshirogi que comenzara a trabajar en un manga spin-off que mostrase la Guerra Santa anterior en la que Doku y Shion habían resultado como los únicos sobrevivientes, manga que comenzó a publicarse en la revista Shonen Jump en agosto de ese año y que, prontamente, comenzaría a causar sensación entre los seguidores de Saint Seiya en tierras niponas, sin que fuera del todo conocido por los aficionados latinoamericanos, pues si bien internet ya tenía marcada presencia, no todos lo usaban para estar al tanto de lo que sucedía al otro lado del mundo, por lo que cuando en el año 2009 las ovas de una nueva historia conocida como The Lost Canvas o El lienzo perdido comenzaron a circular por la red, a más de uno lo tomó por sorpresa. Fue entonces cuando el fandom se lanzó con furor hacia la web para conocer más sobre esta nueva historia, la cual lucía distinta en su imagen pero que narraba aquello que la historia clásica ya había dejado entrever, y para su sorpresa no solo se encontraron con aquello que buscaban, sino que también descubrieron que había otro manga totalmente de la autoría de Masami Kurumada que igualmente se remontaba en el pasado, desarrollándose de forma paralela a lo contado en The Lost Canvas, por lo que, con 2 nuevos mangas descubiertos que abordaban el tema de la Guerra Santa anterior y uno de ellos emitiendo su adaptación al anime, la pasión por Saint Seiya se reavivaba en nuestro continente, trayendo de paso una nueva generación de aficionados que fueron cautivados por esta nueva versión del mito de los Caballeros de Atena. Lamentablemente, esta historia, que desde un inicio lució brillante, terminó por enmarcar uno de los pasajes más oscuros dentro del universo de Saint Seiya, y es que, debido a factores importantes que se gestaron principalmente en Oriente, TMS, estudio que llevó a cabo la animación de Lost Canvas, tomó finalmente la determinación de cancelar la serie una vez concluida su segunda temporada, lo cual supuso uno de los mayores golpes para el fandom de Saint Seiya, que hasta el día de hoy continúa con la frustración de no poder ver el final de esta historia en su versión animada.
Haciendo un pequeño paréntesis en nuestro camino hacia la época actual, podemos, y de hecho debemos, mencionar el doblaje que se llevó a cabo de todas las obras producidas desde la salida de la saga de Hades, pues si bien Toei Animation y los estudios de doblaje eran conscientes de que el público fuera de Japón ya había consumido dichas obras en su idioma original, también eran conscientes que la afición por Saint Seiya era tal que resultaba necesario y casi obligatorio contar con el doblaje oficial para otros idiomas, en nuestro caso al español latino. De esta manera, los representantes de Toei comenzaron a ofrecer a sus potenciales compradores en esta parte del mundo el doblaje, pero proponiendo voces distintas a las utilizadas en los años 90. Sin embargo, las empresas que deseaban adquirir los derechos insistían en que debía ser con los actores originales que habían hecho el doblaje de la primera serie, por lo que finalmente se decidió que se trabajaría en dos versiones, una para televisión encargada a Optimedia Productions y que se llevó a cabo en el estudio Larsa bajo la dirección de Rafael Rivera, voz original de Shura de Capricornio, y otro realizado para DVD, el cual sería distribuido por Towers Entertainment en el estudio CB Audio, pero a manos de Javier Rivero, voz original de Saga de Géminis, junto al bien conocido Jesús Barrero, quien como sabemos había dirigido el doblaje de la serie original. De esta manera, entre los años 2006 y 2009, ambas adaptaciones se llevaron a cabo, contando con una variedad de actores conocidos y no tanto, así como diferencias en relación a los openings y endings, pues mientras la versión para televisión contó con una adaptación al español latino, la que se lanzó directamente a DVD y que incluía las voces originales de los Caballeros de Bronce no contó con dichas adaptaciones, pues su doblaje quedaría concluido varios meses después. Con todo, para el año 2007 y en el marco de la RosterCon llevada a cabo en Baja California, México, Jesús Barrero confirmaría que Towers Entertainment continuaría involucrada en el doblaje de Saint Seiya, y no solo trabajarían en la adaptación de los capítulos Inframundo y Campos Elíseos de la saga de Hades, sino que llevarían a cabo una remasterización de las 4 películas clásicas, una de las cuales, la que mostraba al dios Abel, contaría con un redoblaje con el casting de voces original. Lamentablemente, la empresa no tendría la intención de hacer lo mismo con el resto de las cintas, por lo que La Leyenda de los Jóvenes Escarlata sería la única en poder presumir de esta nueva edición. Del mismo modo, para el año 2010, Jesús Barrero y el estudio CB Audio completarían el doblaje del Tenkaigen Overture, el cual evidentemente contaría con las voces originales acompañadas de algunos otros actores para los personajes secundarios y aquellos que hicieron su debut durante la cinta de la Saga del Cielo. Transcurrida ya la primera década del nuevo milenio, estaba más que claro que Saint Seiya continuaba firmemente afianzado en suelo latinoamericano, y que ni el paso de los años haría que el sector de aficionados que gustaban de esta historia disminuyese. De hecho, con la aparición de Lost Canvas, el fandom había engrosado sus filas. Aún así, para muchos resultó sorpresivo que, durante el año 2012, un nuevo spin-off hiciera acto de presencia, uno cuyo público objetivo no sería la generación de aficionados original, ni tampoco aquella que había llegado de manos del lienzo perdido, sino que esta vez Toei Animation apuntaba a un público infantil, y así, el 1 de abril de ese año, a través de la televisora TV Asahi, Saint Seiya Omega haría su debut, lo que significó el inicio de la tercera oleada de aficionados de la franquicia, muchos de los cuales hoy en día son adolescentes o incluso han cumplido ya la mayoría de edad, y que, sin duda, forman parte importante del fandom de Saint Seiya, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. De más está decir que esta nueva serie fue visualizada por primera vez en esta parte del mundo a través de internet, aunque esta vez, además de los foros y las páginas de descargas, los sitios dedicados a la distribución de anime online, evidentemente de forma ilegal, cobraron mayor relevancia. De esta manera, mientras los pequeños en Japón veían un nuevo episodio de Omega cada domingo por la mañana, en Latinoamérica lo podíamos ver pocas horas después en una calidad aceptable, y todavía con una resolución mucho mayor un par de días después, por lo que se puede decir que este contenido se consumió prácticamente a la par del país asiático, aunque, como veremos un poco más adelante, aún habría nuevas formas que surgirían para visualizar contenidos de manera aún más simultánea. Respecto al doblaje, este se llevó a cabo en dos partes y de manera mucho más rápida de lo que había sucedido con la saga de Hades y por supuesto con el anime original, pues las empresas implicadas en el doblaje eran ya conscientes de la velocidad con que los productos originales llegaban al público de habla hispana, por lo que la primera temporada se adaptó al español latino entre diciembre de 2012, el mismo año que se estrenó la serie en Japón, y agosto de 2013, mientras que la segunda temporada se llevó a cabo entre julio y noviembre del año 2015. Aunado a esto, se realizó una adaptación de los openings en la cual estuvo involucrado ni más ni menos que Maureen Mendo, cantante original de Pegasus Fantasy en español latino.
Un dato relevante para la comunidad de aficionados de Saint Seiya en Latinoamérica es el caso de Jesús Barrero, quien fue la voz clásica de Seiya de Pegaso desde la primera serie, el cual estuvo a punto de no participar en este doblaje debido a desacuerdos con la empresa, de tal manera que Yamil Atala, voz clásica de Ayoria de Leo, ya había comenzado a grabar los diálogos de Seiya a la vez que hacía de narrador. Sin embargo, al final se pudieron superar las diferencias en cuanto al contrato y Jesús Barrero fue incluido en el equipo de trabajo, haciendo un esfuerzo importante pues para aquel entonces, y como muchos saben, se encontraba en un estado avanzado en cuanto a su enfermedad, la cual lamentablemente terminó por acabar con su vida tan solo 3 meses después de haber concluido las grabaciones de la temporada final en febrero de 2016, siendo esta la última vez que lo escucharíamos como el legendario Caballero de Pegaso. Aioros, por favor, perdóname. Pero ahora te suplico, Aioros, que me concedas el poder. Te ruego que me des el poder suficiente para derrotarlo. Con todo, tuvimos también la oportunidad de escucharlo junto al resto de las voces originales de los Caballeros de Bronce en la película La Leyenda del Santuario, la cual, por cierto, marcaría el regreso de Caballeros del Zodiaco a las salas de cine tanto en Japón como en Latinoamérica, estrenándose en 2014 prácticamente en todos los países del continente, aunque cabe resaltar que, debido a cambios un tanto drásticos en el diseño de los personajes, modificaciones en algunas reglas establecidas, así como el pretender adaptar un arco tan extenso como lo es la Batalla de las 12 Casas en una película de tan solo 2 horas, trajo como resultado el descontento generalizado de los aficionados, quedando quizá como la cinta menos entrañable de la franquicia. Aún así, la misma tuvo un éxito aceptable, por lo que incluso se preparó una gira mundial para promocionar la banda sonora llamada Yoshiki Classical World Tour, la cual de hecho pisó suelo latinoamericano presentándose en la Ciudad de México el 3 de mayo de ese mismo año. Tras casi 30 años desde la aparición de Saint Seiya, la manera en que las diversas series y películas llegaron a nuestro continente cambió de forma importante a través del tiempo, pues pasó de verse por televisión en un horario establecido años después de su emisión original en Japón, a poder descargarse o reproducirse en línea mediante páginas especializadas creadas por fans y disfrutarse con todo y subtítulos hechos por los propios aficionados pocos días después de su estreno. Sin embargo, para el año 2015, la forma en que el producto Saint Seiya llegaría a Latinoamérica cambiaría de forma radical, pues no solo se podría disponer de este a través de internet, sino que habría la posibilidad de verlo en el mismo día y hora que se estrenaba en Japón. De este modo, cuando Toei Animation anunció la llegada de una nueva serie que llevaría el título Alma de Oro, plataformas como Crunchyroll y Daisuki se prepararon para poder distribuir la serie en este nuevo formato con el añadido de ser totalmente legal y sin costo. Claro, era evidente que para esto habría algunas restricciones, pero no dejaban de ser excelentes opciones para apoyar de forma directa la franquicia y que los dueños en Japón lo pudiesen notar, lo cual al parecer sucedió así, pues 3 años después, cuando la adaptación al anime del manga spin-off Saint Show se transmitió en Japón, en este lado del mundo también se pudo ver en simultáneo, aunque en este caso solo fue a través de Crunchyroll, pues para ese momento Daisuki ya había dejado de existir. Ahora bien, antes de continuar, cabe señalar que un par de años después de la salida de Alma de Oro, se comenzó a trabajar en el doblaje de esta serie, la cual estuvo a cargo del estudio Labo bajo la dirección de Arturo Castañeda, hijo del reconocido actor de voz Mario Castañeda, y que en Saint Seiya Omega tuvo una pequeña participación dando voz al Parasite Lodge de la Lanza Brionac. Para esta ocasión se logró reunir a la mayoría de las voces clásicas de los Caballeros de Oro, y se realizó una adaptación del opening y ending a cargo de Oliver Magaña y Mauro Inmendo, siendo también este último parte de las diversas voces que interpretaron los temas de entrada y salida. Finalmente, para el año 2018 el doblaje estaba concluido y en agosto de ese mismo año se presentó la serie completa de forma exclusiva a través de la cadena Cinemex en más de 100 salas a lo largo de todo México durante 2 fines de semana consecutivos, aunque lamentablemente y por razones hasta el momento desconocidas, luego de ese estreno la serie nunca fue llevada a otros países ni siquiera mediante las televisoras locales. Por otra parte, y en lo relacionado al doblaje de Saint Show, durante el año 2020 y mediante una entrevista aquí mismo en el canal Starhill, el director de doblaje Gerardo Ortega comentó que se estaban llevando a cabo negociaciones para adquirir los derechos, sin que hasta el momento y luego de un año de aquella conversación se supiera más al respecto.
De esta manera, y viendo que luego de 3 décadas, niños, adolescentes y adultos continuaban teniendo en alta estima a los Caballeros del Zodiaco en cualquiera de sus versiones, los estudios de animación en Japón que poseían los derechos no dudaron en colocar sus productos en las diversas plataformas de streaming alrededor del mundo, pues sabían que, aunque la fiebre de Saint Seiya lejos había quedado, el remanente de aquella época y el empuje de las nuevas generaciones eran suficientes para que el amor por la franquicia continuara tan vivo como antes. Por esta razón, no fue del todo sorpresivo cuando, en el 2019, Netflix, uno de los mayores proveedores de contenido en streaming a nivel mundial, de la mano de Toei Animation, presentaran una nueva serie que readaptaría la historia original de Kurumada, con un estilo de animación renovado y con una serie de cambios orientados a conquistar al público estadounidense, el cual, por cierto, nunca se había sentido realmente atraído por esta historia. Para el año 2019, específicamente en el mes de julio, la plataforma Netflix liberaría la primera temporada de Knights of the Zodiac, serie que representaría el segundo de 3 proyectos que Toei Animation había anunciado respecto a Saint Seiya para los próximos años, habiendo sido el primero de estos el anime de Saint Seiya. Para esta nueva reinterpretación del mito de Saint Seiya, y como ya venía siendo costumbre, se implementaron algunos cambios en las reglas generales de la historia y, quizá más importante, modificaciones al argumento original, lo que de nuevo desató el descontento de los aficionados que vieron cómo una vez más se maltrataba una de las historias que marcaron su infancia o adolescencia en aras de captar un nuevo público. De tal magnitud fue el descontento para esta ocasión que incluso su escritor Eugene Son cerró durante algún tiempo sus redes sociales debido al intenso reclamo que se generó. Cabe señalar que para esta entrega se presentaría una versión del clásico Pegasus Fantasy como opening, pero con una adaptación al inglés a cargo de la banda The Struts, misma que se encargaría de un nuevo ending, los cuales, tristemente, terminarían por ser de las cosas más destacadas de la serie. Con todo, luego de que la segunda parte de la primera temporada concluyera en enero de 2020, se anunció que habría una segunda temporada, la cual al momento continúa sin estrenarse, pero se sabe que ya está prácticamente terminada y a la espera de su presentación en algún momento de 2022. En cuanto al doblaje, una vez más este estuvo a cargo del estudio Labo, bajo la dirección de Arturo Castañeda y, aunque personajes como Shiryu, Iki, Saori, los Caballeros Dorados y hasta algunos de los Santos de Bronce secundarios mantuvieron las voces que se usaron con ellos desde la serie original, nombres como el de René García en su papel de Hyuga se hicieron notar debido a su ausencia. Sin embargo, lo que generaría una mayor polémica entre el fandom latinoamericano en este sentido fue la voz que se eligió para suplir la del fallecido Jesús Barrero para interpretar a Seiya de Pegaso, pues el trabajo de Darío Yazbek, quien tenía nula experiencia en el doblaje, dejó mucho que desear, y más aún cuando el papel que interpretó fue el del protagonista de la serie. De manera que, al menos en el mercado latinoamericano, la nueva apuesta de Toei no tuvo la aceptación del público en general, y continúa a la espera de poder cambiar esa primera impresión una vez que se presente su siguiente temporada. Si bien durante este recorrido hemos dejado de lado los videojuegos de Saint Seiya, cierto es que entre el fandom latinoamericano existen algunos de estos sumamente destacados y hasta entrañables, tales como las versiones Santuario y Hades de la PlayStation 2, Soldier Soul y Brave Soldiers, el cual incluso tuvo su versión para PC, y hasta el reconocido Saint Seiya Online. Sin embargo, ninguno de estos ha logrado causar el revuelo y efusividad que Tencent consiguió mediante su juego Saint Seiya Awakening, el cual lanzó en China en 2017 y que 2 años después, en septiembre de 2019, haría su debut oficial en Europa y Latinoamérica. Y es que, mediante una enorme campaña de publicidad que incluyó tanto anuncios pagados dentro de medios sociales, como la colaboración y hasta contratos con creadores de contenido en diversas redes, GT Arcade, empresa encargada de distribuir el juego en esta parte del mundo, hizo que no solo la comunidad gamer, sino una gran mayoría de los que gustan de Saint Seiya descargarán el juego desde el primer día que estuvo disponible en las tiendas de aplicaciones, lo que se tradujo en millones de instalaciones, haciendo de este uno de los juegos más destacados de ese año a pesar de solo haber estado disponible durante el último cuatrimestre. Sin embargo, la fiebre con este videojuego no fue únicamente durante su lanzamiento, pues inteligentemente la empresa desarrolladora siguió creando una multitud de eventos que involucraron a la comunidad saintseyera de forma importante, con campeonatos mundiales, eventos de aniversario, transmisiones en vivo y hasta participaciones de los cantantes originales de los openings y endings del anime clásico, creando e interpretando canciones exclusivas para los mencionados eventos, lo cual generó una interacción con el juego mucho más disfrutable y seguramente continuará siendo así durante un par de años
años más, pues a finales de 2021 se anunció que se habían adquirido los derechos de uso para los personajes de Lost Canvas, los cuales se sumarían a los que ya se poseían del manga original, su continuación canónica Next Dimension y, por qué no decirlo, de una parte importante de la banda sonora del anime clásico creada por el maestro Seiji Yokoyama. De esta manera, lo que originalmente Tencent pensó para el mercado en China, de pronto se tornó en algo que revivió, aunque de forma un poco distinta, la fiebre por Saint Seiya a nivel mundial, la cual, a diferencia de lo que sucedió en los años 90, se vería enmarcada de forma importante dentro de las redes y medios sociales. Y así, llegamos finalmente al presente año, el cual ha traído consigo muchas novedades y proyectos a futuro sobre este magnífico universo llamado Saint Seiya. Quizá algo de lo más esperado que se vio durante este 2021 fue el regreso de Next Dimension, el cual había retrasado el lanzamiento de sus nuevos capítulos debido a la pandemia que ha azotado al mundo durante los últimos 2 años. Sin embargo, en meses recientes pudimos finalmente atestiguar la llegada de los ansiados episodios junto con la aparición de nuevos personajes, aunado a un aparente giro de trama que podría tornar la historia en algo completamente distinto a lo que se venía anticipando. Del mismo modo, en este 2021 se confirmó también que se trabaja ya en la tercera temporada de la serie de Netflix Knights of the Zodiac, recordando que la segunda ya estaría finalizada y lista para estrenarse en 2022. En cuanto a los mangas, para este año se compiló el primer tomo de Saint Seiya Meo Iden Darkwing, publicación a cargo de Kenji Saito y que supone el más reciente spin-off de la franquicia. Sin embargo, sabemos que no será la última, pues también en este 2021 se confirmó la llegada de un nuevo manga oficial supervisado por Masami Kurumada, pero que irá de la mano del francés Jérôme Alki, el cual años atrás cobraría popularidad entre el fandom de Saint Seiya con la creación de un fanmade de la saga de Hades, luego de la conclusión de la saga de Poseidón y antes de que siquiera Toei Animation comenzara con los planes para su propia adaptación oficial. De esta manera, el nuevo spin-off se sumaría a los que aún continúan publicándose, el ya mencionado Meo Iden Darkwing y Saint Seiya Episode G Requiem. Del mismo modo, se espera que para diciembre de este año, Kurumada publique un especial one-shot, el cual podría tener relación con los 3 mangas cortos de Saint Seiya que han aparecido en los últimos años y que se han incorporado a la historia canónica, Episodio 0, Origin y Destiny, los cuales resultaron historias complementarias de lo visto en el manga clásico y que, aunque no se han publicado de forma oficial en Latinoamérica, de más está decir que se pudieron leer gracias a la traducción y edición de los propios aficionados. Y ya que mencionamos al fandom latinoamericano, muchos recordarán que durante el año 2020 en Star Hill informamos en vivo, directamente desde la conferencia de prensa, el anuncio del concierto sinfónico de Saint Seiya que contaría con las licencias y permisos correspondientes desde Japón, el cual se presentaría inicialmente en la Ciudad de México hacia finales de ese mismo año, con la posibilidad de llevarse a otras ciudades del país e incluso a otros lugares del continente, convirtiéndose así en un evento único en su clase en esta zona del mundo. Sin embargo, una vez más la pandemia que el mundo ha experimentado volvió imposible realizarlo en el tiempo previsto. Aún así, los organizadores del mismo confirmaron hace tan solo unos días que el Sinfónico continúa en pie y se ha reprogramado para los meses de octubre o noviembre de 2022. Finalmente, no podemos dejar de mencionar las novedades sobre lo que sería la primera película live action de la franquicia, la cual se espera también para el próximo año. En este sentido, sabemos por lo que ya se ha revelado que la cinta presentará una historia de orígenes, en la que aparentemente los protagonistas serían Ikki de Fénix y Seiya de Pegaso, dejando para una tentativa secuela las historias de los otros caballeros de bronce clásicos. Igualmente, se ha informado que contará con la participación de actores como Arata Makinju en el papel de Seiya y Madison Iceman como Athena, por lo que sumado a todo lo anterior, sin duda el 2022 será uno que aguarda muchas emociones y sorpresas en lo que a Saint Seiya se refiere, lo que a su vez añadirá una página más a la vasta y apasionante historia de Caballeros del Zodiaco en Latinoamérica. Cuando allá por 1992 una televisora pública transmitió por primera vez Saint Seiya en nuestro continente, sin duda jamás se imaginó que ese sería tan solo el inicio de una historia de casi 3 décadas que hasta el día de hoy sigue sosteniéndose de una inmensa cantidad de aficionados de todas las edades, pues aún los más pequeños siguen disfrutando hoy en día las aventuras de los Caballeros de Atena. Es cierto, quizá nunca más volvamos a ver una fiebre por Saint Seiya de la manera en que sucedió en sus primeros años de existencia.
Sin embargo, ya sea mediante nuevas series, películas, mangas o incluso como hemos visto a través de los videojuegos y distintos eventos y convenciones, el cosmos seguirá elevándose hasta lo más alto, y las lecciones de amistad, perseverancia, lealtad y sacrificio que Seiya y compañía nos han enseñado durante todo este tiempo seguirán marcando nuestros corazones y manteniendo unidos por una misma pasión a millones de aficionados, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, el anime que marcó a más de una generación y que ha entrelazado las vidas, en más de una forma, de todos los que integramos esta gran comunidad de aficionados. Que el cosmos se eleve hasta el infinito.